al Recreo Deportivo desde acá de Portugal, Lisboa, en el estadio del Sporting de Lisboa, donde creció y nació Cristiano Ronaldo. Wow. Bueno, nos vimos. Bueno, buenas Listo. noches y días y bienvenidos a este nuevo episodio del Recreo Deportivo. Hoy con un invitado especial que creo que no necesita ninguna presentación de ningún tipo, pero pues sí, es el gran comediante Andrés López. Muchas gracias, Andrés, por aceptar la invitación y para que entremos de una vez en materia, porque el tiempo se nos va a quedar corto. Yo Claro quería que sí. la primera pregunta, de hecho, tengo dos preguntas iniciales para Andrés. La primera es, ¿cuántas chaquetas rojas tiene Andrés? ¿Y de dónde salieron esas chaquetas? 4. Tengo 4 aproximadamente. La Cuatro. primera, lo que pasa es que a mí la plata no me alcanzaba, entonces vivía con poco presupuesto y había un almacén un almacén de ropa que queda en la esquina de la 84 con 14 en Bogotá, que era como de ropa italiana, pero parecía como que uno a veces encontraba tesoros. Y entonces Ya. encontré una chaqueta de cuero roja y costaba como 200.000 pesos y yo no lo podía creer. Y decía, pero ¿qué tiene de malo esta chaqueta? Entonces el vendedor me dijo algo, me hizo entender como que si lo que pasa es que la chaqueta es roja, nadie la va a comprar. Sí, claro. ¿Qué tiene malo? Pues de roja. Pues que es que la chaqueta es roja, hermano. Entonces yo dije, oiga, sí, ¿no? Nadie le pone una chaqueta roja, ¿no? Entonces yo dije, no, pues me la llevo porque el sueño, cuando yo me hice hombre, me estaba haciendo hombre en mi época de la adolescencia, me recordé que los pelados, los jóvenes, los billys que tenían chaqueta de cuero eran Billys, weón. los non plus ultra. O sea, la Claro. chaqueta de cuero era el uniforme del estatus Uy, viril joder. más alto. Era como adquirir un nivel Clint Eastwood God. Era como el John Travolta Summer Loving, chaqueta de cuero, además con taches, y eso te hacía Sí, invencible, y era como tener claro. capa, y uno tenía y si uno iba con chaqueta de cuero, le tocaba andar en grupo porque la podían tumbar, lo podían Claro. atracar, uno Tenía no que estar podía pasar, protegido. En uno no grupo. podía, exacto, uno no podía pasar por multicentro sin por allá dar papaya, uno dar la oportunidad de que le quitaran a uno su chaqueta roja. Entonces yo dije, esta va a ser mi primera chaqueta de cuero en mi vida, eh, y costó 200.000 pesos y la tengo enmarcada, que es la chaqueta que Uf. sale Ok. en el show, que en el DVD. Y era mi uniforme, yo caminaba por las calles así, inclusive yo me iba a rumbear a un bar llamado In Vitro, donde me alcanzaba el presupuesto para Uh, la única, para la Séptima con 60 y algo. Con 53. séptima sí, con 60, séptima con Uy, 53. 61. maravilloso. Exacto. Y en In Vitro me encantaba porque me alcanzaba el presupuesto para las 3 cervezas que me iba a tomar toda la noche. Y para escuchar Give It Away, Give It Away, Give It Away Now. Entonces, y Y para nunca le tocó escuchar. dejar empañada la chaqueta, nunca le tocó dejarla ya No, no, no. empeñada, ¿no? 3 cervecitas y chao. Sí, Tres ya, está cervecitas y bueno. chao, ¿no? O sea, Muy bueno. eso. Y disfrutar del panorama underground bogotano, el jet set del bajo mundo chapinerudo. Bueno, Entonces allá la chaqueta roja vista y un borracho una vez se me acercó en In Vitro y me dijo, oiga, hermano, porque los In Vitro hablan así, eh, hermano, venga, le digo una vaina. Usted tiene la chaqueta al revés. ¿Qué tal eso? Y Oiga, y le iba a entonces, hacer una pregunta, Andrés, ya que estamos con este tema y como este es el recreo deportivo. Esa chaqueta roja pues obviamente fue icónica para su show, ¿no? Eso fue absolutamente icónico y todos la recordamos como un momento muy especial. Sigue Pero siéndolo. además, no, sigue siéndolo, pero tiene algo que ver espiritualmente con el hecho de que usted sea hincha del Santa Fe, del campeón actual del fútbol colombiano. pues yo pienso que siempre mi uniforme ha sido de rojo, ¿no? Sí, Entonces, porque esa chaqueta mi calle, era mi calle, sí. era como o sea, yo me subí al escenario en el Hard Rock Café cuando empezó la pelota de letras, y que empezó en el Hard Rock Café, y yo llegaba con la chaqueta roja y me paraba y era mi uniforme de calle, y me agarró, pero yo en el colegio también, el colegio era de saco rojo porque era
de profesores de la Universidad de Navarra, que era es el Liceo Navarra, el colegio donde yo me gradué, y resultó que los colores de Navarra son rojo y blanco, rojo y blanco. Y además el uniforme era rojo con blanco, el pañuelo, los pañuelos de la fiesta de San Fermín, toda la fiesta de San Fermín en Navarra, y además el rector del colegio también era hincha del Santa Fe, y además mi tío abuelo fue uno de los primeros presidentes del Santa Fe, del ¿En Independiente serio? Santa Fe. Wow. Sí, ahí está en Wikipedia, yo creo que fue como el tercero o uno de esos, el que logró la asociación final y las escrituras, que es Luis Guillermo Forero Nogués, que él es hermano de Mike Forero Nogués. Mike Forero Nogués, claro. Y es hermano de Jimmy Forero Nogués, mi abuelo. Bueno. Entonces, muy aficionados al deporte. Entonces, en mi casa siempre se hablaba del Santa Fe, y yo en mi casa, cuando adquirí el raciocinio, que fue en los años 70, mediados de los 70, el campeón era Santa Fe. Entonces a mí me preguntaron, yo me acuerdo en el año 76, 75, 76, cuando me preguntan, ¿y tú de qué equipo eres hincha? Y yo, Santa Fe. Entonces claro, no se me permite otro equipo, aunque mi familia también tiene raíces en el Bucaramanga. Entonces la final entre el Bucaramanga y el Santa Fe hace un año fue dramática. Fue dramática. Y por penaltis, doble drama. No, fue la cosa más dura. Y entonces, pero esta final fue maravillosa, o sea, fue increíble, estamos muy felices, y los hinchas de Santa Fe somos mal hinchas. Los hinchas de Santa Fe, tengo que confesarlo, aparecemos en las finales. O sea, no nos contamos por 10.000, sino por miles en un estadio, y eso está mal. O sea, santafereños, por favor, tenemos que volvernos buenos hinchas. Buenos hinchas. Entonces, oye, eso es cierto. Y entonces, sí, bueno, entonces yo quería pues también, obviamente se me olvidó darle las gracias por aceptar la invitación, Andrés, y adicionalmente por darle las gracias también porque es que tiene una de las profesiones más importantes que existen. Yo digo, los más importantes son los médicos, pero en segundo lugar yo creo que los más importantes son las personas que hacen reír a los demás, porque es que a uno se le olvida reírse. Se le olvida, a veces uno dice, pero yo llevo como 3 días sin reírme, estoy... Está jodida la vaina, está De jodida. verdad, no, la terapia fundamental es la risa. Eso claro, sí es la terapia fundamental. Eso está inclusive una película de eso, de un médico que es Patch Adams. Claro. El de la naricita, ¿se acuerda? Exacto. Que inauguró los clowns al servicio de la medicina, y él, graduado de medicina, se dio cuenta que la gente se recuperaba más rápido riéndose. Y el objetivo es desocupar hospitales. Vamos a por ello. Claro. Y entiendo, Andrés, que tú en tus inicios como que mirabas mucho cine y contabas películas y toda esa cosa, ¿no? Claro, yo era el contador de cuentos de mi colegio y siempre fui contador de cuentos. Entonces yo, ante todo, cuentero. Lo que pasa es que mis cuentos digamos que tienen el accidente, ¿sí? Poniéndonos aristotélicos, que tienen el accidente de que generan risa. O sea, cualquier cosa que yo cuente va para allá. Entonces es como una gotera que va siempre al mismo lugar. O sea, a mí la profesión me escogió. O sea, la profesión me escogió. O sea, yo soy cuentero, contaba cuentos. Entonces mis amigos, yo era con unas ganas de que la gente viera Robocop, o que la gente viera películas de Terminator, de Aliens, de todo eso, y yo interpretaba todos los sonidos de la película y me manifestaba con todo mi histrionismo posible y los sonidos y todo allá. We have a booking station here, we're on 600 and Sunset Boulevard, the end, 8, 6, come on, we need to just... Entonces todo eso lo contaba a mis compañeros de colegio, y me di cuenta que yo era más divertido que las películas, porque yo lo que estaba haciendo era una recomendación de películas. Claro, sí. Me encantaba, o sea, el plan adolescente fantástico es ir con combo de amigos a películas. Uh-huh. De hecho, armé un combo de amigos que ya son mis amigos de todos los tiempos, de multigeneracional, donde vamos a ver películas de acción. Entonces se llama Los Vermovies. Entonces lo nombramos un combo así llamado Los Vermovies, y nos vamos, y en mi canal de YouTube ponemos el post y ya nos invitan a premiers y
Entonces vamos Caray. a las de John Wick, y vamos a las de Misión Imposible, y vamos a Top Gun, y vamos a la última fue Bailarina. Bailarina, con Ana de Eh, Armas. Uy, con Ana de Armas, y Armas, sí. qué mano de armas que Oiga, maneja la niña. qué cosa tan violenta, ¿no? Qué chumbimba tan brava y al final aparece John Wick y decía, pero tú sí es tremendo, oiga. ¿Qué es eso? Uy, no, el John Wick. Entonces todo eso no lo vimos en Misión Imposible. Entonces vamos, porque es un planzazo entre amigos, entre amigotes, y pedimos perro caliente doble con tacos, nachos, sushi, pizza, porque ahora dan de todos los cines. Eso ya, Claro. Sí. la chocolatina Baby Ruth, que era lo único que me alcanzaba en ¿Se esa acuerda? época. Bueno, yo La quería, chocolate. O las uvitas pasas con chocolate, eran los dos que uno se podía comer ahí Exacto, en los entonces no, cines. ya. Y deme la crispeta esquizofrénica de sal dulce. ¿Para dónde? Sí, y absolutamente bipolar. yo quería preguntarle a los tres contertulios de hoy es, ¿cuál de ustedes tuvo pelota de letras? Porque yo me acuerdo que había dos tamaños, dos presentaciones, si no estoy mal, de pelota de letras. Una que era Sí, pequeña como para jugar microfútbol y la otra era como más grande, pero para mí sí. siempre fue un elemento totalmente inútil, porque no servía realmente ni para jugar fútbol ni para jugar básquet, porque si uno jugaba fútbol solo pegaba unos Era quemones muy los duro, berracos. sí. Era duro. Pero iluminado, esa pelota, yo sí la tengo súper en mi cabeza porque Sí, esa pelota quemaba y le eso dejaba uno quemaba. las letras marcadas. ¿Se acuerda? Esa vaina le daban un totazo y quedaba uno con la T, con la P, con la R marcado ahí Sí, no, tenazo. ¿Pero ese ustedes era tuvieron el pelota de pelota de letras? letras. La funcionalidad de la pelota de letras era ponchados. O Sí, sea, ponchados ponchado. Ay, Sí. hijo de y, madre. y Jermis y Soldado Libertado, todo eso Sí. era para ese propósito. La pelota de letras era como más de batazo, como todas. La grande para fútbol era lesionadora. Sí, Era, total. o sea, era como, sino como le hacen, no, tiene el tibial Castigadora. interno con un desgarre en el tibial interno allá, Sí. como en el sobreprepucio externo de la. Sí, no, es que esos términos que usan de medicina deportiva, uno dice, no, que es que tiene un ligamento anterior en el tibial eso con la Tiene un prostaglandina ligamento cruzada, anterior en el posterior. Ay, Dios mío. eso, con la prostaglandina cruzado con la glándula de Cooper escupiendo. Entonces, Sí. Sí, claro. Entonces, pues Oiga, entonces pero uy, y yo no sé si alguna vez los señores de Escobar y Martínez, que fueron los productores de la pelota de letras, tuvieron algún acercamiento con usted. claro, se desempolvó la máquina. Sí, o sea, porque la máquina había dejado de imprimir pelotas hacía mucho tiempo, tocó volver a buscar Sí. las matrices, tocó volver a hacer la mezcla, buscar la receta del caucho, tocó desempolvar máquinas y volvieron a hacerlas. y Sí, se de hecho, vendieron a la lata, ¿no? Eso se vendió a la lata, ¿no? Cuando usted sí, se sacó eso. empezó, resucitó. Ah, resucitó. ¿Por qué le puse el nombre de la pelota de letras? Porque para mí era un juguete común a todos. O sea, no importa el estrato social, no Sí. importa la condición social o el lugar de Colombia o el lugar como que fuera, tarde o temprano todos jugamos con una pelota con letras. Y O sea, quemaba todos igual. jugamos. Exacto. Entonces a todos como que nos hicieron la pelota de letras. Pelotas de letras había, de hecho, en todo lado. De hecho, la que tienes en la fotografía, en tu fondo, esa pelota de letras que hay ahí en algunos de los fondos que Sí, están, Sí. en esa, sí. esa pelota de letras que aparece en pantalla, esa fue recuperada en una zona de Colombia de alta tensión. ¿Mm? Fue Uh, encontrada en un baúl, en una finca que había sido un campamento, un ¿En serio? campamento guerrillero, ¿Guerrillero? y ahí estaban las escrituras de la finca, y a las familias desplazadas les devolvieron la finca, las Ok. autoridades. O sea, Increíble, oiga. O sea, entonces toda una historia. la persona me entregó la pelota de letras y me dijo, vea, esta pelota de letras sobrevivió la guerra. Entonces esta estuvo en la finca de mi bisabuelo, que fue tomada por la guerrilla, y después la finca de mi bisabuelo pasó a mi abuelo y la logramos obtener de regreso. Entonces, Recuperarla. recuperarla, pues Claro. porque fuimos desplazados por la violencia. Entonces, esa pelota que está ahí en la foto, esa es Increíble. esa historia no la he contado, esa pelota de letras, pero las pelotas de letras cuentan muchas historias en nuestro país, Claro que están en sí. Total. potreros. Cuando yo encontré unos restos de pelota de letras entre los escombros
del lugar por donde queda detrás de mi casa eran unos escombros. Una pelota de letras que habrá estado ahí, ¿qué? 40 años. O sea, sí, y esas se perdían, pasaban por un lado, por el otro, en casas, en esquinas, donde en construcciones, y aparecen por ahí, son parte de nuestro registro. Es Total. como la punta Clovis. Claro. Sí, La Esos, punta Clovis eran, en la arqueología de las Américas. de las sí, Américas. claro, eran verdes, rojas y Creo azules, que si no estoy moradas, mal. había una morada. Azules. Verdes, rojas, azules, creo que eran con los colores que tenían. Esa es la pelota de letra, la que aparece ahí antes de la Astralandia. Eh, entonces, esa de pelota es la que yo le tomé la foto Qué cuando me la tremendo. dieron. ¿Y esa en dónde está actualmente? Está en mi oficina, la tengo en mi oficina. Ah, muy bien. Increíble, Esa es la. todo un ícono. No, Ah, oiga, porque es que yo sí iba a decir algo muy importante y es, para mí usted es un precursor impresionante de lo que fue como la perspectiva de ese stand-up comedy o lo que la perspectiva de las narrativas de humor en Colombia, porque es que la pelota de letras nos marcó. Eso fue una generación completa, eso fue un impacto cultural. O sea, todo el mundo puede decir en algún momento de su vida, como decir una bombombún o una chocolatina jet, la pelota de letras. La pelota de letras tiene esa virtud que fue impresionante y usted en eso, de verdad que lo felicito porque todos tenemos una pelota de letras sin tenerla. Espiritualmente quedó marcado, registrado en todos nosotros y eso es, usted sabe que llegar culturalmente es eso. Entonces yo le iba a hacer una pregunta y es, yo supe que usted estudió ingeniería, ¿no es cierto? Usted o estaba estudiando ingeniería, pero Sí, usted sí, lo sí. que usted es un maestro del comportamiento humano, man. Usted lo que es un observador del comportamiento humano muy berraco. ¿Usted se dio cuenta de eso desde chiquito, que le gustaba eso? Usted era un gran observador, me imagino, del comportamiento, ¿no? Sí, no, yo reclamé mi derecho a ser un coleccionista de asombros. Entonces, a mí Sí. todo me asombra. Entonces, entonces yo, wow. Yo incluso en estos días, cuando hablando con mi hija, le recordé los juegos que yo jugaba cuando estaba en los paseos largos en carro, porque los niños ahora le dicen a los papás, estoy aburrido o estoy aburrida. Eso a mí nunca se me hubiera ocurrido decirle a un papá. Nunca. Nunca. Entonces, mi hija me dijo, no, estoy aburrida. Entonces yo le dije, mira, vamos a jugar un juego que es buenísimo y es ver la competencia de las gotas de lluvia en las ventanas de un carro. Ok. No, entonces las gotas de lluvia compiten entre ellas a ver cuál llega al borde de la base de la ventana, cuál llega primero porque estaba lloviendo. Entonces mi hija, entonces yo me acuerdo que yo jugaba eso, fue un juego que yo me inventé en los paseos que hacíamos por carretera, que llovía y yo viendo la ventana y de hecho la frase me pido la ventana viene de ahí, De ahí. que era como una posesión que uno podía tener cuando estaba niño. Entonces todas las cosas me asombraban, todas las cosas. Entonces fui a un coleccionista de asombro y todo lo anoté, la importancia de tener un diario de campo. Y cuando yo estaba en ingeniería en la Universidad de los Andes, me pasé a antropología. Y allá entonces en antropología como que me recibieron con los brazos abiertos y me dijeron, aquí te entendemos. Bienvenido. Bienvenido. Entonces, claro, mi profesora Elizabeth Reigel, la hija de Gerardo Reigel, Dolmatov, que fue la que me formó como antropólogo, me exigía 100% de ese tipo de cosas, la etnografía. Entonces yo le ayudé a ella, yo fui su asistente de su tesis doctoral. Entonces yo pasaba limpio todas las observaciones de ella como antropóloga en trabajos que estaban en la selva, de 15 años viviendo en la selva, de todas esas cosas. Y yo decía, wow, qué maravilla es todo esto. Entonces gracias a eso yo empiezo a hablar con mamos del Amazonas, pero desde una posición de verdad de antropólogo, de Sí. etnógrafo. Y entonces yo decía, pero ¿por qué no hacemos eso de este lado para acá? O sea, ¿cuál es esa vanidad de la civilización occidental cuando realmente somos una tribu indígena? Somos tribales, somos Total. inclusive muy feudales todavía y somos cyberfeudales. Y, y entonces yo empecé a hacer ese tipo de observaciones y ahí salió la pelota de letras, que iba Claro. a ser mi tesis. O sea, la pelota de letras iba a Increíble. ser mi tesis, porque a mí me gustaba lo urbano. O sea, yo era urbano, porque yo contaba cuentos en la universidad, yo cuento cuentos desde el año 1990. Me paraba a las universidades y fue parte del movimiento que fundó la cuentería. Entonces yo era cuentero de las universidades y me iba con mi maleta de cuero grandísima que todavía la tengo acá. Tengo la maleta. Entonces, eh, Increíble. Había una maleta también con letras, ¿se acuerdan? Claro. entonces, esta maleta de cuero era mi maleta con la que yo me iba
Aquí me cabían todos los libros y me cabía y me cabían las monedas que yo recogía en las universidades y me iba después por la noche a los bares de mala muerte y de buena muerte. Pero de muerte. Sí, no, pero una cosa que era maravilloso era que los bares que ponían salsa eran los bares generosos con los cuenteros. Entonces, entonces yo me iba por los bares de salsa y fui parte como de la constelación de los bares de salsa por el centro de Bogotá y O sea, por el lado de las ¿cómo era que se universidades. llamaba? Puente, no era Quiebracanto. Quiebracanto, Antifaz, El hueso, Teja Corrida, la teja la corrida. bueno, todo eso. Estaba Sainamur, que era el más al norte, el más norteño era Sainamur, ¿no? Galería Café Libro, todos esos bares siempre tenían un espacio. Había bares en el Terraza Pasteur que eran de salsa y allá hacíamos hacíamos los happenings de cuentería. Y por el centro, el Chorro de Quevedo a la medianoche, wow, contar cuentos en el Chorro de Quevedo. Y allá conocía gente de la Nacional, de la Distrital, de la Javeriana, de mi misma universidad, éramos cuenteros que nos íbamos para todo lado, del Externado, del Atadeo, me encantaba. Yo iba todos los días, tenía una visita a una universidad. O sea, yo creo que fui un cuentero multiuniversitario, o sea, yo me gradué de todas las universidades. Entonces entonces yo conocí a gente de universidades públicas, de universidades privadas, universidades privadas que cobraban mucho, universidades privadas que cobraban poco, universidades públicas de extremos, o sea, universidad pública que queda en un edificio chiquito, universidad pública que queda en media ciudad, todas las universidad pública contra la montaña, todos eran mis lugares para las cuenterías, entonces era mi etnografía y de ahí todas esas anécdotas ahí se fueron creando las pautas para crear la pelota de letras. Y me imagino, Andrés, también que como tu madre pues es santanderiana, tu padre paisa, tú eres bogotano, y Bogotá pues es una pequeña recopilación de gente de todo lado. Me imagino que también tú conoces cada aspecto cultural de cada región, ¿no? Y eso también te enriqueció, me imagino yo. Claro, Bogotá es una Nueva York andina. Aquí no tenemos Estatua de la Libertad, pero tenemos Guadalupe. Sí. Pero tenemos libertad. Eso. Sí, no, si usted lo ve, Bogotá tiene como esa adicción que genera una ciudad como Nueva York, que uno como que necesita esa como agresividad, ese perrenque de sueño que te seduce y que no se quiere cumplir. Bogotá es Bogotá. Eso sí, a lo bien. A lo bien, Bogotá. Andrés, yo no sabía que la pelota de letras era su tesis, qué cosa tan increíble, pero entonces eso significa que su tesis fue ultra laureada, porque usted hace pelota de letras, usted se imaginó que iba a tener ese éxito y después tour por el mundo y usted se volvió, claro, ¿cómo fue eso? No, la pelota de letras, yo me quedé con la pelota de letras porque yo dije, no, yo para qué hago esto, para que se quede por allá, ¿sí? Con un título de esos larguísimos. Entonces yo agarré lo que iba a hacer mi tesis y me fui por otro lado y me fui a hacer un curso de educación experiencial a Canadá con mi amigo Luis Carlos Jacobsen. Jacobsen. Entonces, el hermano de Pablo. Sí. Entonces, y el hermano de Fred. Entonces, con Luis Carlos nos fuimos allá. Oiga, tengo que llamar a Luis Carlos. Entonces, no lo llamo. Entonces, claro, nos fuimos a hacer ese, y de eso, de educación experiencial, fue mi otra permeada a otro mundo de conocimiento. O sea, la educación experiencial me abre así los brazos. De ahí al combo de educación experiencial pertenecimos la familia Parra, Piti Parra, los Jacobsen, Nicolás Reyes, todo ese combo de gente que hizo tanto por la educación experiencial. Bueno, Nico Reyes, bueno, todos unos grandes amigos y wow, entonces y era un combo maravilloso y bueno, ahí sucedieron grandes cosas y yo entro a trabajar en La Mega en radio, justo en ese momento con todo ese bagaje
y eso me abre a otro espectro, ¿no? O sea, con la Mega conozco tantas cosas, o sea, yo le agradezco mucho a RCN Radio, no, no me pagaban mucho, pero le agradezco el amor y el cariño y En la todo lo Mega que fue donde te conocí. tocó hacer que te hicieron una prueba para entrar como que sin preparación, que no tuviste ni tiempo de Claro, no, preparar nada. allá no entraba en caliente, o sea, ya una vez, yo, o sea, es como el santafesito, ¿quién está en la banca? Hágale, se caliente usted. Ay, Dios. Entonces, claro, yo entré en caliente, así me dijeron, bueno, le abrimos el micrófono en 5, 4, 3, al aire. Aquí tenemos un invitado, es un cuentero de la Universidad de los Andes, Andrés López. ¿Qué nos tiene para hoy? No, yo les tengo la persiana americana en merengue. Entonces, sí, como la persiana americana en merengue, y empecé a tocar merengue, pero toqué la trompeta, los bongos, todo, la percusión, todo, y tus ropas caen lentamente, soy un espía, un espectador, y el ventilador, el paso del ventilador, Y el ventilador, cerrando chaca, 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 chaca. excita Ay, pensar. no. ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Y así con voz de Wilfrido y toda cosa, porque yo amo a Wilfrido Vargas con toda mi alma. Claro. Y entonces, y claro, y con Wilfrido, toda la música antillana que me nutrió en las noches y toda la música merenguera y toda nuestra esencia latina, yo pienso que se ha caminado mucho y pues gracias que esta maleta tiene una cosa buenísima, mire el grosor de las brazos del morral. O sea, eso, claro, yo podía caminarme Bogotá entero con esto. O sea, Fácil. claro, mira, eso, mero. O sea, mi pueblo, mi ciudad. O sea, wow. O sea, llegaba y ahí Como el cargaba todo. paracaidista. Parece paracaidista, oye, impresionante. O sea, el puro cuero y todavía huele a cuero original. Y esta la compré en el Campito, en los Andes. En un lugar que se llama El Campito, en la tienda del Campito, está ahí colgada. Y yo siempre decía, pero ¿por qué nadie compra esa maleta? ¿Por qué nadie compra esa maleta? Entonces yo le pregunté, señorita, ¿cuánto es la maleta? No, esa maleta vale 30.000 pesos. ¿Y por qué no la compra? Porque es de cuero. y, y le salía con el cuero rojo. Claro, entonces esta maleta era de cuero, en la época estaban de moda pues otras texturas, otras telas, otras cosas. Entonces, ¿quién iba a comprar una camioneta de cuero? Yo decía, wow, a mí siempre me encantaba el morral de los caballos, o sea, Alforja. la alforja del caballo Ujú. de las películas cuando se baja Clint Eastwood en esas de Sergio Leone y todo ese espagueti western, cuando el caminante sin nombre se bajaba, y entonces esa idea del forajido siempre me encantó. Yo Ujú. siempre procuré ser un forajido de todo lo que hago, como en mi cierta independencia, como que en mi cierto autismo de actividades. Entonces, porque una vez un profesor, yo le dije, a un profesor que se llama Rafael Bautista, un profesor que se llama Rafael Bautista de física, yo le decía, oiga, con respecto a Albert Einstein y todos estos genios como Enrico Fermi, como Oppenheimer y toda esta gente, como Planck, profe, ¿usted cómo hace uno en la actualidad para tener una gran idea que rompa todo tipo de ideas preconcebidas? Y entonces me dijo él, no, es que hay que tener en las ciencias, hay que tener cierto autismo. Y yo, wow. Y me lo estaba diciendo alguien que tenía la palabra, o sea, que era bautista, entonces, Sí, sí. autista en su Con B. nombre. Entonces, Rafael Bautista para mí siempre fue un genio de las ciencias, y Rafael Bautista, magnífico. Entonces a mí se me quedó esa frase, yo decía, claro, o sea, uno de verdad tiene que seguir su patrón y su esencia y hacerle caso al corazón, y por aquí vamos, y por aquí vamos, y por aquí es. Y a deshiervar con machete y a sembrar atravesado, como decía la Claro. campaña de Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Claro. Bueno, muy bien. Si eso lo lleva a uno, Andrés, a seguir su propio camino, ¿no? Digamos, no a imitar, sino a realmente a labrarse sus propios senderos, digámoslo así. Sí, no, yo la verdad no me sentí que yo tuviese que seguir algún tipo de agremiación o de movimiento, sino yo tenía una queja interior y yo tenía que plasmarla de alguna manera.
Y afortunadamente siempre he contado con buenos amigos, Vicente Casas, Francisco Bonet, gerente del Hard Rock Café. Yo le decía, hermano, ¿cuál es el día que usted menos vende? O sea, el día que no viene nadie al Hard Rock Café. Entonces, yo no tengo guitarra de rock, yo no tengo batería, yo no tengo nada de eso. Déjeme echar mis cuentos, déjeme echar mis vainas ahí. Yo dije, pues bueno, listo, venga los miércoles. Y se echa así su rollo. Y decía, bueno, y Vicente Casas, que siempre trabajó con la editorial del Tiempo, de los Casas de toda la vida. Entonces, entonces llegó y me dijo, no, hermano, yo le ayudo en el tiempo para que le hagamos un cubrimiento a esa cosa. Y entonces yo dije, listo, ¿y cómo se va a llamar la hora? La pelota de letras. La pelota de letras. Y entonces, listo, y no cabía un alma. Eso era el año 2004, en febrero, 300 personas, y en el aviso de la licencia de los bomberos decía, este espacio solo pueden estar 200 personas. Metíamos 300. Y 300 personas, a mí me tocaba hacer el show en 1 metro cuadrado. O sea, porque había gente en el piso, pasaban los meseros con los asados para un lado, para el otro. Eso era entre humo de carne saliendo por todo lado, las cocinas, eso todo. Los meseros me adoraban porque era el día de más propinas. Claro. Era el día donde más, además que era buenísimo porque apenas se acababa el show, todo el mundo se largaba. Sí. Entonces los meseros terminaban con el jarro café, vendía lo que no vendía, los meseros full propina y se iban temprano para su casa. Se iban tempranito, man, qué berraque. Y llenos de plata. Se nota que tiene buena espalda, se nota que tiene buena espalda, Andrés, porque primero por la historia del Hard Rock Café, que se llenaba los días miércoles, que ese día no iba prácticamente nadie, pero adicionalmente, no sé si ustedes tienen claro la evolución, y la buena espalda de Andrés ayudó a la pelota de letras a evolucionar hacia el balón Golti, el balón del fútbol profesional colombiano. Sabía. Porque es de los mismos dueños de Escobar y Martínez. Claro. Sí. Ahí es una buena espalda. Y, claro, ¿no? Si la película Náufrago hubiese sido grabada en Colombia, le hubieran gritado ¡Golti! ¡Golti! Sí, Golti. O Wilson. Y adicionalmente, otro de los productos icónicos. Wilson, Eduardo. Y otro de los productos icónicos de Escobar y Martínez, pues es la botella de boxer que inspira, claro. O sea, que es utilizado por muchos políticos para inspirar sus discursos de promesas vacías, ¿no? Entonces, claro. Sí, este país siempre tiene la psicodelia en el poder, a lo bien, amiguito. Regáleme pa' un pan. Eso, tremendo. Aquí todo el país es sano. Oiga, y hablando de eso, cuando viene esa explosión tan impresionante con Pelota de Letras en Colombia y usted llena todos los teatros, gira, eso se volvió pues una cosa icónica. Y después empieza usted a hacer giras internacionales y revienta esa vaina. Es impresionante. Claro. O sea, entonces, ¿usted cree que culturalmente muchos temas de la Pelota de Letras fueron más allá de la misma, llamémoslo, colombianidad? O sea, la gente empezó a conectar con cosas más de lo que era su vida, ¿o usted cree que fue que le llegó a todos los colombianos por el mundo? Sí, yo pienso que faltaba una narrativa más costumbrista de lo que nosotros somos, pero sin ser, ¿cómo decirlo? Sin ser una caricatura, sin ser algo, sin ser como condescendiente, una caricatura condescendiente, no, sino una cosa que fuera como el qué rico esto, ¿sabes? Eso es qué rico esto, admitir la chira. Sí, admitir la rellena, admitir el parador, admitir el paseo con la familia, admitir eso, pero es que sin que fuera una caricatura de cierta consideración de es que es nuestro folclore, es que es nuestro. Sí, no, nada de esas condescendencias, sino de una narrativa que fuera, hey, como con propiedad, como con buena onda, como que, hey, estas son nuestras familias, así hablan nuestras mamás, nuestros papás, así nos criaron. Porque la Pelota de Letras, yo me di cuenta a lo largo de mi carrera, que había tecnologías sociales. ¿Sí? Entonces, eso se ha hablado de tecnologías sociales. Por ejemplo, las tecnologías no solamente son gadgets electrónicos, ¿sí? o software súper complejo como el LLM o use el ChatGPT, wow, o qué nos va a hacer la inteligencia artificial. No, las tecnologías también son sociales.
Por ejemplo, solo póngalo de esta manera. Un padre latinoamericano escuchando a su hija acerca de que se va a vivir con su novio. ¿Cómo pone eso? ¿En qué contexto? O sea, Sí. la unión libre es una cosa normal. Viene del baby boom en el hemisferio norte. Es otra generación. No, esas generaciones gringas o norteamericanas o europeas o el término generación, ¿sí? Es cultural. O sea, las divisiones son culturales. Por favor, o sea, Europa se queda sin hombres. Las mujeres estaban dispuestas a irse a vivir con el hombre que apareciera. ¿Sí? Cualquier matrimonio, cualquier vestido blanco. Sí, y eso no solamente pasó en las generaciones de la posguerra, pasó también en la época de la independencia en Colombia, cuando los próceres de la independencia vivían sus guerras y todo ese tipo de cosas, ya sabían que estaban por encima del bien y del mal, y era, por favor, ¿quién va a atendernos esta noche? ¿Sí? Sí. ¿Quién va a atendernos esta noche? O sea, por favor. O sea, hay anécdotas muy Sí, por fuerte. escrito Claro. de la vida de Simón Bolívar y de Yeah. otros próceres que pedían entretenimiento local, de Claro, niñas de buena familia. Entonces, el Muy bien, entretenimiento, bueno, eso sí. pues la pelota de entonces, letras fue un símbolo de la diversión en los años 80, pero así como la pelota fue un símbolo de diversión en los años 80, también hubo un símbolo de tortura en los años 70 y 80, que era el álgebra de Baldor. No Sí. sé, sí, aquí la tengo. Sí. Aquí la Sí, tengo. Claro, correcto. mire eso. Ay, Dios. Edición con portada más actualizada, Sí, wow, sí. con brillo y todo. Con brillo, sí. Bueno, entonces Baldor Que nos uno, manda una pregunta, pero fue formulada a través de la inteligencia artificial de la cual estaba hablando Ortiga Andrés, y vamos a ver qué tan inteligente es la inteligencia artificial, porque sobre estos temas debe saber mucho, obviamente sabe mucho más Andrés que ella, y yo le dije que por favor me hiciera una pequeña trivia sobre la pelota de letras de Andrés López. Entonces la primera pregunta que me hace es, ¿en qué año se estrenó la pelota de letras? ¿2001, 2003, 2004 o 2006? 2004. Pues, Sí, 4. pues la inteligencia artificial dice que fue 2004, ¿correcto? ¿Es correcto, Andrés? sí, correcto, 2004. Bueno, listo. O sea, Correcto, fue un día de saqué 5, no me jodan. Perfecto, eso, 2004, muy bien. recording in progress. Esa era la primera. Ahora, la segunda, pues está como medio chimba la que me preguntó, pero vamos a hacerla pues para ver cuáles fueron las preguntas. Dice, ¿qué representa la pelota de letras en el título del show? A, el alfabeto colombiano. B, el juguete clásico de los bebés. C, una metáfora de la crianza. D, el lenguaje de los adolescentes. Esa sí A ver, está. El Sí, B, ¿no? sí, claro que no me parece que sea un juguete ¿No? como de un bebé, pero bueno, eso dice la inteligencia, porque un Ok. bebé con una pelota de letras como que no pega mucho. el juguete común a todos. Sí. Exactamente. El Bueno, juguete común a todos. la tercera, ¿cuál es el enfoque principal del monólogo? A, la política colombiana. B, las diferencias entre clases sociales. C, las distintas generaciones de colombianos. D, la historia de Colombia. La C, ¿no? Sí, muy bien. Claro. Carajo, Sí, María. sí, sí. Dios mío. Ahora, por favor. Perfecto. Eso. Cuarto, ¿qué generación popularizó la frase no me pegue mamá? A, generación de la guayaba. B, generación de los hijueputicas. C, generación de la guadaña. Y D, generación X. Generación de la guayaba, perdón. La Eso. guayabita. No, eso sí. No, mamá, no, yo no fui. Ya, ¿no? No, es que, Sí, sí, no. sí, Como porque dice, dice. no me pegue mamá. Yo creo que hoy en día la expresión sería al revés. La mamá le dice al hijo, no me pegue, mijito, diría yo. He Pero cambiado. bueno. Ay, Y como una amiga estaba con la hija y le habló golpeado a la hija, como, mi amor, no hagas eso. Y la abuela le dijo a la hija, mi amor, no le abres así a tu hija. Y este se le expresó, pero mamá, si tú me pegabas. Sí. Sí, hijo de pucha, se armó un triángulo bravo, María. O sea, Qué porque es giro. que quiero decir que el abuelo de los hijos de uno no Sí. es el papá de uno. No, no, no. Son dos personas distintas. Sí, O sea, total. sí, el claro. abuelo Así de los es. hijos,
de los hijos de uno no es el papá de uno. Sí, O sea, o sea, impresionante. el abuelo le dice a la nieta, mi amor, te amo con toda mi alma, eres la luz de mi vida, por ti vivo, por ti soy, mi amor, te amo, hermosura. Y uno es, ¿y a mí qué? Ahí le dejé café. Sí. Ahí, Ay, Dios mío. Bueno, ahí le vamos dejé a... café, este cosito, como se llame. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, las dos últimas preguntas. ¿Qué medio ayudó a que la pelota de letras se volviera viral en toda Colombia? A, TikTok. B, transmisiones por televisión nacional. C, cintas de cassette. D, DVD pirateado. DVD, huevón. Me imagino que el pirateado, sí. Sí, muy bien. Claro, no, en esa época, ¿cuál No, YouTube? y no existía ni el smartphone, no existía, 2004 no había salido. Es que el éxito que usted tuvo fue antes de la era digital, eso es muy vasto, porque Sí. es Sí, no, realmente, o sea, la gente fue el medio más importante. sí, no, ahorita que mostrar un pie en OnlyFans es otra cosa. Sí. Sí. Bueno, y ahora viene la última pregunta que creo que ahí no vamos, no, mis dos contertulios tradicionales no la van a acertar. ¿Cuál fue el teatro donde se grabó la versión en DVD más famosa del show? A, Teatro Nacional. B, La Casa del Teatro. C, Teatro Astor Plaza. D, Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Mm. El En D, el No Astor. está, ahí no está. ¿no está? Ah, Falló la inteligencia artificial, falló ahí la falló. inteligencia artificial, falló Sí, el no le ChatGPT. confíes la inteligencia Sí, artificial. a la Es- inteligencia. ¿Cuál El, ¿Cuál fue? era, el, Andrés? el DVD fue grabado en el Teatro con Subsidio. Ok. Con subsidio, man. Sí, en el Teatro con Wow. Subsidio, gracias a una gran gestión con el Teatro con Subsidio y toda la gente allá que fabuloso, o sea, mucho amor con la gente con Subsidio que me apoyó siempre. Ah, O bueno, sea, buenísimo. Alejandro Fajardo, mi gran amigo. Muy Y él bien, sigue bueno. con subsidio, oiga, hace rato estaba ya, ¿habrá seguido o no? ¿Él siguió allá? Sí, 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 él sigue con Sí, Subsidio. Sí, increíble, ¿no? claro, Wow, Alejandro toda una Fajardo. vida, toda Sí, una vida. no. Sí, además que en la universidad teníamos un profesor que era Sergio Fajardo, ¿no? Entonces, De a mí Fajardo a me queda el Fajardo. nombre Fajardo aquí, man. O sea, cada vez que Bien me llevado. encuentro con Sergio Fajardo, cada vez que me encuentro con Sergio Fajardo, le digo, profe, ¿cuál es el límite de 1/X cuando X tiende a infinito? Y le contestan, tal vez sí, tal vez no. No, él sabe, eso es indefinible, Andrés. A ver. Eso no se Oiga, puede definir, no oiga, existe un esto campo sí, que pueda definir ese límite. bueno, y esto sí fue una Eso- curiosidad de hoy. Realmente me fue sorprendido porque después de tantos capítulos que llevamos grabados del Recreo Deportivo y de haber mencionado tantas veces a Baldor, es la primera vez que nos aparece un ejemplar de Baldor Sí. en vivo. ¿Usted En vivo y en directo. por qué mantiene ese Sí, Baldor ahí en su biblioteca? yo amo las series de Baldor, la biografía del señor es increíble. Cubano. Cubano, ¿no? El Es un cubano, ¿no? cubano. El señor Muy bien. Baldor, todo el mundo pensaba que el de la portada era Baldor, pero para mí Baldor es, además que es lo más sencillo, entonces lo conservo, siempre lo conservo, lo reviso de vez en cuando, quiero tener siempre fresco mi memoria porque a mí las matemáticas siempre me fascinaron Sí. y siempre las matemáticas, otro libro, no, siempre digo, voy a comprar la aritmética de Baldor y nunca la compro, oiga. Ujú. Y siempre me hace falta la aritmética de Baldor porque la aritmética de Baldor tiene algo genial, que es poder resolver problemas sin álgebra. O sea, Ok. porque uno cuando llega al álgebra Baldor, resuelve ya problemas con álgebra y uno dice, esto era Ujú. así, pero resolver problemas solo con Con aritmética. aritmética, wow. Eso era, eso era, Claro. eso era, así estuvo la humanidad casi 1500 años. 500 años. O sea, Sí. Tremendo. Oiga, pero entonces me llama la atención que haya llamado a su obra la pelota de letras y no la haya llamado la pelota de números, porque la pelota también tenía números, teniendo en cuenta pues la afición a las matemáticas. no, pero es que si usted se da cuenta, las generaciones tienen letras. Ah, Entonces había claro. un referente Claro. ahí Ok. interior, como que se va a atrás. Y la única generación que no tiene letras, sino que es una fruta, es mi generación, que le digo que es la guayaba. ¿Por La qué? guayaba. La anécdota es buenísima. La anécdota es buenísima y lo tengo aquí en un libro que también tengo conmigo, que es un libro de Germán Castro Caicedo que llegó a mis manos cuando yo estaba trabajando en la emisora. Yo toda la vida pensé que yo era algo de generación X y había un momento en que las ecuaciones me daban en que pensar que a pensar que las generaciones gringas sí hablaban de nuestras generaciones.
sea, que nosotros también éramos baby boom y todo ese tipo de cosas. Y yo decía, no, debe haber una relación entre unas y otras. Y entonces llegó a mis manos este libro. ¿Eh? Y yo toda la vida pensé que yo era la generación X. Y llega a mi mano este libro de Germán Castro Caicedo, Colombia X. Y resulta que es un libro donde Germán Castro Caicedo se impresiona por la vida de los jóvenes y empieza a entrevistar jóvenes acerca de lo que hacen, lo que les gusta, y entrevista a lo que yo llamo la generación X. Y pone la fecha de inicio de la generación X en el año de 1975. Ujú. Wow. Y yo nazco en el 71 y digo, entonces yo Ok. ¿qué vengo siendo? Estoy en el lugar equivocado. Entonces yo qué vengo siendo, porque yo no soy de la generación de antes, entonces yo dije, no, las generaciones colombianas son otra cosa distinta a las generaciones de Estados Unidos. Y llegó a mi libro, llegó a mis manos otro libro, El olor de la guayaba. bueno, yo digo, la guayaba siempre nos acompañaba, Sí. porque es que yo dije, soy de la generación de la guayaba, ¿por qué? Porque cuando Belisario Betancur prohíbe las importaciones, los dulces y los postres eran nacionales. Entonces fuimos creados a punta de variaciones de dulces, de productos dulces colombianos. Las panelitas, las guayabas, los dulces de guayaba, el bocadillo, Los los beleños, ¿se beleños, acuerdan? todo ese tipo de cosas. Y mire este libro que se llama Generaciones Colombianas, de los brevarios del Banco de la República. Un libro viejísimo. O sea, un libro de Abel Naranjo Villegas. Y empieza a hablar de generaciones del siglo XIX. Y empieza a usar sus términos desde el siglo XIX el año, hasta el año de 1784. Empieza a hacer ciertas divisiones por años y llega después hasta el año del siglo XVIII, siglo XIX, y hace una división él antes de las divisiones gringas. Ok, Impresionante. interesante. O sea, divide desde las generaciones desde el siglo XVIII Claro. en un pequeño libro y wow, yo quedo, ¿cómo es esto? Entonces yo digo, nada, son nuestras generaciones. Entonces yo pongo el año 69 como un punto de inflexión, ahí en el año 69. Y pongo después los otros puntos de inflexión y hablo de generaciones. Y inclusive en la versión actual, que está en temporada ahorita en el Teatro William Shakespeare, a partir del 11 de julio hasta el 7 de septiembre, vayan, están invitadísimos. Vale, por favor. A ver tanto Llegar a Marte como La Pelota de Letras. Yo hablo de las generaciones e incluso pongo divisiones y hablo de que la generación los que nacen desde el 2001 para acá siguen siendo de la misma generación, que no hay que no hay ninguna división generacional, todavía siguen siendo el mismo patrón. O sea, porque hubo un momento de inflexión que es el 11 de septiembre de 2001, ¿sí? Que nos afectó a todos mundialmente. O sea, eso fue como una explosión atómica, ¿sí? El 11 de septiembre. Ahí nos cambia todo. Todo. O sea, ahí todo el mundo es malo hasta que no demuestre lo contrario. O sea, todo el mundo es criminal hasta que no demuestre lo contrario. O sea, el mundo cambia. Y eso nos afecta a todos y afecta a los niños que nacen, porque los niños nacen, si mi generación se crió con el miedo, ¿sí? Esta generación se cría con el horror. Entonces, acompañamos a nuestros hijos hasta el baño si es posible. O sea, las chicas adolescentes tienen al papá en un carro, en una esquina, en una gasolinería, esperando a que la niña llame por su transporte como si fuera manifestación de taxistas con todos los demás papás de los demás pelados. Sí. Eso a mis 16 años, 17 años, mi mamá no sabía dónde estaba yo. Exacto. Sí, los jóvenes les dan, a los jóvenes y a los niños les dan reloj smart y les dan localizador de Apple, claro. Y les dan hasta celular, no para que se entretengan, no, sino para saber dónde están. Para controlarlos, man. Wow. O sea, ¿dónde están? Porque el mundo está en horrores. Entonces, eso no ha cambiado desde el 2001. Y ese factor horror, ese factor terror, ¿sí? No ha cambiado. Entonces, eso crea una serie de patrones de crianza. Eso, hay un filósofo que a mí siempre me ha encantado, que es Oswald Spengler, que habla de los ciclos de la historia. Entonces yo digo que los AA son la W del siglo XXI. O sea, los papás y mamás de nuestro siglo XX
generación W, vienen siendo los AA del siglo XXI. A ellos les va a tocar una cantidad de procesos de los que ya predijo Spengler, cómo la civilización occidental crea sus cosas y las vuelve y las revuelve y las vuelve y las crea, como una historia orgánica, que vuelve, nace, crece, se reproduce y vuelve y muere, nace, crece, se reproduce y vuelve y muere, como en ciclos, como en bucles. Y ese Oswald Spengler, que además predijo la caída de los nazis, y era un profesor veterano alemán, que inclusive Hitler lo odiaba y le tocó, y le mandaba quemar sus libros. Entonces, Oswald Spengler y Edward Mayer, los grandes historiadores, pusieron como esas cosas. Entonces yo dije, bueno, entonces venga, pongamos eso y pongamos a Colombia y la cultura colombiana en ese patrón de cosas y hagamos reír a la gente con todo esto. Porque la risa habla de la verdad. O sea, la risa creada con verdad, donde todos nos reímos, habla de la verdad. No es riámonos del otro. ¿Sí? Porque claro, yo a veces digo, dime de qué te ríes y te diré quién eres. Wow. Sí, qué buena. Total. Entonces, no lo había escuchado, pero tiene mucho sentido, claro. Sí. Claro, entonces dime de qué te ríes y te diré quién eres. Entonces, entonces yo digo, ok, bueno, vamos. Entonces yo propuse eso y esas fueron las divisiones de las generaciones. Entonces, por eso eran las letras. Yo tenía que clasificarlos, ¿no? Y la hoja de Excel termina con el abecedario y empieza AA. Y da la casualidad que la pelota de letra empieza como W, o sea, una doble letra. Doble letra se pone a un lado al otro. Y entonces uno dice, wow, esas dos letras juntas, cómo generan ciertos cambios, ciertas cosas, ¿no? Entonces, esas dobles letras que a lo largo de la historia, las letras, las clasificaciones, las sociedades, todo ese tipo de cosas, como que siempre queremos compartimentar las cosas, algunos para destruirlas y otros para ordenarlas, para solucionar problemas. Y eso se ha visto mucho en la historia, ¿no? Claro. Sí, Eso, Spengler y Mayer son los historiadores, así como que, wow, como que ponen esa, y eso desde mi formación como artista, como antropólogo, como ingeniero, para mí era como que, wow, todo me venía, y yo decía, uff, tengo que recoger notas. A las nuevas generaciones me tocó investigarlas casi disfrazado de arbusto, me tocó como observador participante, tal cual como antropólogo, meterme en sus fiestas, me ayudaron mucho ciertos amigos que me dicen en la Mega, que me metieron así como, wow, como, este es mi amigo el Cucho. Y yo tenía 25 años y era el amigo el Cucho, increíble. Y yo me metía a las fiestas de los adolescentes y pues gracias a mi entrenamiento de antropólogo, ellos me hablaban de sus vidas y de las cosas que pensaban y yo encontraba información que no le confiaban ni a un profesor ni a un papá. Claro. Y eso fue el mismo ejercicio que hizo Germán Castro Caicedo con el libro de Colombia X. Este libro. Estos dos libros fueron los dos únicos libros que encontré en mi pasado que hablaban de generaciones. Y empezaron a aparecer otros libros. Justo después. Por ejemplo, encontré este libro, ¿sí? De la Universidad Externado de Colombia, que justo como que empezó ya una gran curiosidad justo acerca del tema de la familia. Y en el 2004, en el año en que yo estreno La Pelota de Letras, aparece este libro. La historia de la familia iberoamericana, con el convenio Andrés Bello. O sea, este libro es precioso, o sea, todas las costumbres, la manera como nos volvimos mestizos, todo ese tipo de cosas, las familias, cómo se hablaba del abolengo, las cosas, las familias indígenas, campesinas, las mestizas, los criollos, todos. La familia en Iberoamérica, 1550 al año de 1980. Imagínense, Libro publicado 400 años. Fue un libro publicado por el convenio Andrés Bello en el año 2004, cuando empezó La Pelota de Letras a tener todo ese éxito. O sea, eso fue una cosa como que, wow, yo encontrarme con este libro justo cuando eso. Entonces era algo necesario de hablar de nuestras familias, porque si algo tenemos los latinoamericanos y los iberoamericanos es que todavía tenemos fe en la familia. Sí. O sea, todavía tenemos fe en la familia. O sea, a mí me encanta que las horas que yo hago,
aparecen, la gente no compra 2 boletas, la gente compra 17, la gente compra Estar 24. acompañado, sí. O sea, se Increíble, van ¿no? con todo, o sea, se van Todo. los bisabuelos hasta los bisnietos. Entonces, eso es. Y es una fiesta, entonces lo propuse como una fiesta de familia, como que estemos en familia, como esas reuniones como cuando hacemos la novena de aguinaldos. O sea, nosotros todavía nos reunimos, en Estados Unidos se reúnen el Día de Acción de Gracias, y para mí el Día de Acción de Gracias, cuando yo testimonié un Día de Acción de Gracias, para mí era como que esto es cada fin de semana en mi casa. O sea, tíos, primos, cuñadas, cuñados. O sea, es un fin de semana en mi casa. O sea, Increíble. abuelitos, abuelitas, tráigale, ayúdele a la mamá con el oxígeno. No, pero sería buenísimo, Andrés, no sé si lo ha considerado hacer un guión para una serie de televisión, no, porque es que la televisión colombiana ha caído en un vacío. Yo ahorita estaba viendo ese programa de La Casa de los Famosos y yo decía, pero ¿en qué cayó RCN? De verdad, yo creo que hace falta recuperar muchas cosas de la televisión, hacer una serie con todas esas historias y todas esas anécdotas sería espectacular. No, la serie está, mira, yo tengo una cosa que yo digo, de cada 1000 páginas que yo escribo, solo una sirve de comedia, porque la comedia es así, se nota por lo que uno bota a la basura. O sea, Ya. o sea, la comedia es así, o sea, lo que sirve de 1000 páginas, entonces yo me la paso escribiendo todo el santo día. Mira, yo he escrito series de televisión, he escrito guiones de cine, he escrito guiones de películas de cine, he escrito, tú no te imaginas las cosas que yo he escrito libros, he escrito cosas. Poner eso, o sea, convencer a todos los ejecutivos después de lo que uno ha demostrado. O sea, miren, cuando Stanley Kubrick ganó 4 Óscares por El Padrino, no le financiaban su película de Apocalypse Now. Y él agarró sus Óscares y los botó por la ventana y dijo, esto no sirve para nada. O sea, no, o sea, Pero eso era Francis Ford Coppola, ¿no? Francis Ford Sí, Coppola, sí. Francis Ford Coppola, corrijo. Francis Ford Coppola bota los 4 Óscares de que ganó con El Padrino, los bota por la ventana. Obviamente su esposa lo recoge y dice, oiga, no. Sí. Venga para acá, no exageremos. Venga para acá, no venga. No se Entonces, sobreactúe. pero es así, men. O sea, yo por Sí. más que he demostrado todo lo que sé hacer, mano, perforar dentro de los medios, no solamente nacionales, sino internacionales, y hacer que crean en proyectos que uno sabe que son exitosos, es muy difícil. O sea, el proceso es demasiado difícil. O sea, es como, o sea, yo casi que pongo mi fe a que exista la persona que le dijo sí a la siguiente idea. Se me ocurren 4 tortugas mutantes, cada una con nombre de De pintor del artistas Renacimiento, viven italianos. en las alcantarillas de Nueva York y son adolescentes y les gusta la pizza y Comen luchan pizza. contra el crimen, y además les da clases un sacerdote ninja que también es mutante humano, pero es rata. ¿Les gusta la idea? Aprobada. Qué O sea, maravilla. el tipo que dijo, compro eso, Un miren, genio. yo ruego para que haya una persona así que esté pensando en mí, en RCN o Caracol, o en Netflix, o en Amazon Prime, o en Paramount, O en Max, donde sea, man. o en Pathé, o en Cine Plus, o en Radio Televisión Española Internacional, o en Cadena Ser, o sea, o en Televisa. O sea, esa persona que su radar me apunte, porque mira, me la paso, o sea, yo veo poca televisión porque la televisión, a veces veo televisión que no me gusta, entonces yo digo, entonces, si no me gusta la televisión, voy a hacer televisión, entonces hago televisión para mí, entonces me pongo a escribir y escribo guiones, escribo con el formato de guión, y unas series, no te imaginas las series, y yo me las gozo, y hasta se las leo a mi esposa, y entonces me pregunta, ¿y qué va a pasar en el siguiente capítulo? Y todas cosas, y así sigo, o sea, así sigo, independiente. Algún día alguien me dirá, oiga, hermano, aquí están los $300,000 para que se haga la serie, y la hacemos. Pero a veces lo que vemos en las grandes cadenas y en las grandes corporaciones es mucha cobardía. Mucha cobardía a lo que da pruebas fehacientes del éxito. Como que creen que... Fórmula repetida, demos una fórmula repetida, ¿no? Como que si uno da la fórmula, si uno tiene la fórmula del éxito, lo siguiente no va a ser exitoso.
O sea, entonces, y yo me la paso creando comedias. He hecho Me Pío la Ventana, Frutica Picada, La Pelota de Letras, Llegar a Marte, que está en temporada con La Pelota de Letras en el Teatro William Shakespeare desde este 11 de julio. Los viernes es Llegar a Marte. Y todas llenan y todas les va bien. Y esta gente como que Y aún no. así nada, pues. Y aún así nada. Y además está la otra, que es el celo creativo, ¿no? O sea, esto tiene que ser nuestro, qué buena idea se nos ocurrió. Sí. O sea, esto tiene que ser nuestro, no puede. Y la ley del no aplauso, que es que si aplaudimos esto, después va a ser más cara la segunda temporada. Entonces le tenemos que decir al... Y eso, inclusive dentro de las cadenas, llámese Netflix hasta Señal Colombia, la ley del no aplauso es así. O sea, la ley del no aplauso, porque es que creemos que si aplaudimos algo se vuelve más caro y después nos va a cobrar y después y ya, y eso es como sindicalizar ya la creatividad. Entonces, pero yo sigo esperando que esa persona que le dijo sí a las tortugas ninja esté en mi territorio, o sea, en algún momento. Pero mientras tanto, haré las comedias que sé hacer y seguiré escribiendo para mí y en algún momento como que eso lo regalaré finalmente. O sea, lo volveré, que es quizás un libro que imprimiré para la gente o lo que sea, algo se me va a ocurrir, ¿sí? Entonces, siempre la cuestión. Y a veces uno siente como que cuando uno tiene una idea, le quita energía a las demás ideas. Entonces, esa es la otra cosa. Pero en fin, yo creo que las buenas ideas no piden permiso, ¿sí? Y como le pasó a Tinelli en Argentina, ¿sí? Nadie creía en su proyecto en su proyecto por las noches, porque decían, nadie ve televisión después de la medianoche en Argentina. Y él llegó y dijo, no, pues hagamos Telematch. Y le dijo a Telefe, si ustedes no me quieren pagar, no me paguen. Yo me consigo mi publicidad y yo les compro el espacio. Entonces dijeron, y así fue, y firmaron un contrato, y ¿ya cuánto? No, démelo a tantos años. Actualmente uno de los dueños de Telefe es Tinelli. Entonces, Bueno, muy bien. claro, si no, una vez un titular de un periódico, creo que fue Clarín o La Nación, dijo, Tinelli, el hombre que logró que Argentina no se fuese a dormir. Muy bueno. O sea, porque fue el hombre o sea, nadie se quería perder el programa de Tinelli, o sea, la gente trasnochó y eso cambió. Culturalmente, total. La cultura en Argentina. La cultura en Argentina es una cultura que tú a la 1 de la mañana sigues encontrando pizzerías abiertas y librerías abiertas y caminas por Corrientes. Mamás con coches, con los niños caminando por las calles. Es una cosa a la 1 de la mañana, sí. 1 de la mañana, 2 de la mañana. Yo me comí una pizza a las 2 de la mañana en Corrientes, tranquilo, lleno de gente, y la gente saliendo de teatro de la segunda función a la 1:30 de la mañana y están tranquilos. O sea, ¿y quién le enseñó a Argentina a no dormir? Tinelli. Entonces, y toda la gente que ganó con Tinelli. Entonces yo todavía sigo esperando esa gente valiente que cree en las buenas ideas, que debe estar por ahí diciendo, hey, aquí tenemos el cómo, sí, hágale. Entonces, pero eso está. Mientras tanto, seguiremos reencauchando ideas que han funcionado y pues eso a la larga es válido, porque igual hay mucha gente que está trabajando ahí, igual eso de cosas, y cada cosa tiene su público. Sí. Cada cosa tiene su público. Entonces, uno no tiene el público, uno tiene su público. Claro. Así es. Exacto. Entonces y cada cosa pues tendrá, ¿no? Si uno no le gusta el reggaetón, pues cambie de emisora. Sí, de acuerdo. Siempre habrá. Para eso están las emisoras. Filo Iluminado, mandan decir que ya entramos a la sección de Gol de Oro. Gol de oro y tarjeta roja Gol de oro. del filósofo. A ver, Guru, comencemos. Bueno, claramente el gol de oro, yo que se lo quiero dar a Andrés. Es increíble. La pelota de letras, antier me puse a mirar un poquito y yo digo, me reí lo mismo que la primera vez. Es increíble. Es un clásico ya. Es un clásico. Y yo creo que dentro de 30 años todavía habrá quien diga qué maravilla de producción y esto, ¿quién lo hizo hace tanto tiempo? Yo creo que es un clásico y hay que aplaudir estas producciones que trascienden el tiempo. Así que Andrés, felicitaciones. Muchas gracias. Estás más vigente que nunca. Muchas gracias, los espero en temporada. Sí, claro, ahí estaremos en el William Shakespeare.
Y la Sí, roja, pues para con ahora la que nos decía familia. Andrés, sí, todas estas cosas a la gente ciega que no está viendo tantas ideas que están rondando y tantas buenas opciones y posibilidades para mejorar, por ejemplo, la televisión. Roja Sí, para no, para las ellos. que sea, para las que sea. No, gurú. Bueno, yo voy a dar, raramente no voy a entregar tarjeta roja hoy porque hay demasiadas goles de oro y quiero ser positivo. Entonces, el primer gol de oro de hoy se lo quiero entregar a Lisette, la esposa de Andrés, porque ella nos ayudó a conseguirnos a Andrés para este programa. Entonces, Ok. sin ella no es, mejor dicho, no habríamos llegado a esta entrevista. Así que, en nombre del Recreo Deportivo, Lisette, muchas gracias por todo tu apoyo y Golazo de ayuda. oro. Ese es el primero, un golazo de oro. En la segunda, el segundo gol de oro, se lo quiero entregar al Santa Fe que salió campeón. Qué maravilla, o sea, esto es una cosa absolutamente, Uy, eso fue. pero gloriosa, totalmente gloriosa. Y tercera, tercer gol de oro, indudablemente Andrés, se lo doy a usted porque lo que usted creó fue un ícono cultural y esos son muy Sí. pocos en la vida. Entonces, lo felicito porque nos llena de orgullo y nos llena de inspiración. Vamos. No, pues muchas gracias. Muchas gracias. Aquí todo, pues sí, hicimos un partido maravilloso. Y sabíamos que Bueno, podíamos. entonces Cuando, Andrés, cuando llega el primer gol del Medellín, pues estábamos un poco preocupados, pero sabíamos que podíamos. Bastante. Estábamos, lamentablemente fue un descuido, pero bueno, ya con toda la alineación y todo, y veníamos muy cascados ya de los partidos anteriores y sabíamos que darlo todo en la cancha. Sí, y pues gracias a toda la confianza que nos han dado y pues bueno, que Rodallega lo dio hasta lo último. Ese Y lo hombre, metió cojo. antes de romperse contra el suelo, logró patear y darnos el gol de la victoria. Y pues gracias, profe. Gracias por todo. bueno, muy bien. Entonces, ahora voy a dar el mío antes del de Andrés. Mi gol de oro para una cosa que a mí me encanta y es el humor sin groserías y sin lugares comunes, como el que hace Andrés, el humor creativo, como el que hacen mucho los argentinos y el que hace Andrés, que es un humor, yo no sé cómo definirlo, pero no apela a lugares comunes ni a vulgaridades ni nada, sino como a, no sé si algo tiene que ver con, con la matemática que le gusta tanto a Andrés. No sé si de alguna manera pueden estar relacionados, pero bueno, gol de oro Sí, parece muy inteligente. sí, yo creo que las matemáticas de John Nash son las que, las que, las que he seguido, porque es como la paloma que en vez de hacer montonera sobre el terrón de arroz, como que se voltea a mirar y dice, oiga, pero es que nadie ha visto los arroces que cayeron más allá. Sí. Mire para otro lado. Sí. Qué maravilla. Y, Sí, sí. y va a dar otro gol de oro y es para Peirano, que fue el técnico de Santa Fe el semestre pasado, Mm, que montó las bases para que el equipo llegara a lo que llegó este semestre y no creyeron mucho en él. Al De igual que de acuerdo. pronto, lo mismo que dice Andrés, que, no, que en la televisión no han creído mucho en su proyecto para televisión, llegará el momento en que reventará, al igual que reventó sí. el proyecto de Peirano y sacó campeón a un equipo que formó él y que 6 meses después reventó. Entonces, esos dos goles de oro. Entonces, Andrés, por favor, un gol de oro y una tarjeta roja, o dos goles de oro. Lo que quiera. No, pues un gol de oro para la compañía de ustedes en esta charla tan amena, porque uno, la comedia no es un monólogo, la comedia es un diálogo. Entonces, eso es, dialogar con ustedes es como recuperar el, lo que ha pasado debajo del puente del río, ¿no? Entonces, como bueno, es agua fresca para seguir adelante. Es duro ser artista en Latinoamérica, es duro. O sea, es duro crear proyectos creativos en Latinoamérica. O sea, como que nos casamos con algo que viene de afuera, ¿sí? Y Sí. entonces no vemos para adentro. Entonces a veces seguimos patrones y modelos que porque existen allá y tuvieron éxito allá y facturaron plata allá, entonces tienen que ser nuestro modelo. Entonces, esto motiva, esto vamos, como que Bravo. se da enjundia al camino, se da enjundia al camino, se, 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 se cuecen de nuevo las habas. Y bueno, ¿qué sería como la tarjeta roja? La tarjeta roja es, bueno,
para la no existencia de aquel que dijo sí a las tortugas De ninja. ninjas, ¿sí? O aquel que dijo, se me ocurren unos robots que se convierten en carros. Los Transformers. Ay, Dios. Entonces Muy dijeron, bueno. ay, claro, es esa. ¿Sí? O ¿saben qué? Se me ocurre un tipo que sufre un accidente y le ponen piernas mecánicas, electrónicas, biónicas, y le ponen un brazo y tiene un ojo biónico y Sí, salva al mundo, y esa gente de la CIA. sí. Les dijo, ah, vaya. O ya sé, mejor. Un tipo, un programador de una estación de policía logra hackear el sistema y logra darle tanta energía que convierte un programa en un policía perfecto. que es que es realmente algo que adquiere con suficiente energía, se vuelve real y aparece la computación en el mundo real como un holograma. ¿Qué es un holograma? Ay, Dios. Tremendo. Entonces, toda la gente que le dijo sí a esa gente Sí. son mis héroes. Claro. O sea, los llevo en el corazón. O sea, como el productor que que luchó hasta el final para que la película El Padrino existiera. Sí, que ese señor existió. Sí, y hay una serie de televisión acerca de la vida de ese señor, del gran productor, y la serie está en Paramount, se llama The Offer, como The offer. ¿La oferta? la Bueno. oferta, como an offer he can refuse. Sí, an offer he can- Muy bueno. el Muy bueno. The Offer. Entonces es la vida de ese productor. Ese productor inclusive lo conoció Simon Brandt. Y ese Ok. productor le dijo a Simon Brandt, le dijo, hey, tenemos que hablar esta semana porque tengo un proyecto para ti. Y en esa semana se murió. O Tarjeta sea, roja. Ay, Dios. ah, ¿por Tremendo. qué? O sea, detrás de Simon Brandt íbamos todos. Sí. Sí. Qué maravilla. Bueno, ¿Por qué? Bueno, muy bueno. O bueno, sea, muy bien. eso es. Entonces, eso es. Entonces yo, una tarjeta dorada al productor del The Padrino. offer. Sí, The muy bueno. Muy bien. Offer. Entonces estaremos Uf. en el El Simón William Shakespeare, Shakespeare. en el Simón Shakespeare a partir del 11 No, en de el junio. William. No vamos al Simón Shakespeare, sino al William. Porque si va al William Simón Shakespeare. Shakespeare, Eso. al William Shakespeare. William Shakespeare. Listo, allá estaremos. De verdad que sí, necesitamos reírnos, necesitamos divertirnos, necesitamos sacarnos toda esta energía negativa que a veces se vive en este país. Entonces, allá estaremos, Andrés, con Sí. seguridad. Muchas gracias, Andrés. De verdad que sí, Eso. de verdad que sí. Oiga, Bastante. excelente, excelente. Vamos, vamos, vamos. Muy amable, Ta, Andrés. ta, 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 ta. Muchas gracias y Muy bueno. entonces, Gracias. Chao, Brillante. Andrés. muchas Muchas gracias. Para lo gracias, que señor. sea. Bueno. Gracias por todo. Un abrazote. Gran Eso. programa.